Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, a ver si nos acordamos dónde nos quedamos el último día, porque ya han pasado 2 o 3 semanas desde que dejamos el libro de los Hechos. Estábamos en el capítulo 4, después del sermón de Pedro en el templo, después de la curación del cojo de nacimiento, pues Pedro y Juan son arrestados en el Sanedrín y después de decirles que no predicaran más en nombre de Jesucristo, les suelta, y cuando llegan a los suyos, en ese capítulo 4, versículo 23, tenemos la primera oración, si recordáis, de los apóstoles, que es la primera oración de la Iglesia. Y en ella, los apóstoles le piden 2 cosas al Señor. Primero, que les dé fuerza para predicar libremente su palabra, para predicar libremente el Evangelio. Y luego que les conceda el don de hacer milagros que testifiquen la verdad de esa predicación. Bueno, pues a continuación, que es donde nos quedamos, vamos a ver cómo Lucas nos vuelve a hablar de la unión fraterna que reinaba en la primitiva iglesia. ¿Recordáis? El día pasado decía el padre, habló un poquito sobre los hechos de los apóstoles, sobre esas 4 columnas en que se apoyaba la iglesia: la enseñanza de los apóstoles, la unión fraterna, la fracción del pan y la oración. Bueno, pues una de esas 4 columnas en las que la iglesia primitiva se apoyaba y que decía el Papa Francisco que debe ser en las columnas que se apoyen también hoy la iglesia, pues una de ellas era la unión fraterna de los fieles, ¿no? Y nos va a repetir pues lo que ya había dicho anteriormente, haciendo un poco de hincapié ahora en la persona de Bernabé. Ahora veremos quién era Bernabé. Vamos a leer entonces del capítulo 4 del libro de los Hechos, los versículos del 32 al 37. El grupo de los creyentes pensaba que sentían lo mismo y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con gran energía de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían hacienda o casas las vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Este fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Veis? Muy bien, nos vuelve aquí a hablar Lucas de esa unión fraterna de todos los fieles que le llevaba pues a poner todos sus bienes en común. ¿Recordáis cuando hablamos de esta unión fraterna? De que en un principio no cabe duda de que fue un buen ejemplo, un gran apoyo para la iglesia, pero no de demasiado buenos resultados, porque vimos como Pablo luego después en sus distintas etapas por distintas iglesias tiene que hacer algunas colectas para los pobres de Jerusalén. Bueno,
Por lo que toca a Bernabé se hace una mención especial porque es un personaje que va a desempeñar un papel importantísimo en la primitiva iglesia. Tanto Bernabé como Pablo. Quizás conocemos más a Pablo, pero Bernabé fue un personaje tan importante. Bernabé fue el que presentó en sociedad a San Pablo una vez convertido, fue el que cuando en Jerusalén se lo presenta a los apóstoles. Bernabé es el que cuando la iglesia en Antioquía empieza a florecer después de la muerte de Esteban, que esos helenistas, eso lo vamos a ver muy próximamente, pues tienen que huir tras la muerte de Esteban, se van expandiendo y el cristianismo a la vez con esta persecución que tienen los seguidores de Esteban y esos 7 diáconos nombrados y llegan a Antioquía. Bueno, pues cuando florece los apóstoles mandan a Bernabé a Antioquía para testificar pues el progreso de la iglesia, y Bernabé acude a Tarso en busca de Pablo y con Pablo están un año predicando en Antioquía. Luego van a iniciar juntos el primer viaje apostólico de Pablo y Bernabé. Por lo tanto, fue de una categoría tal que los dos son considerados apóstoles, tanto Pablo como Bernabé. Fijaos, luego tuvieron sus más y sus menos Pablo con Bernabé. ¿Por qué? Porque en el primer viaje apostólico les acompañaba a Pablo y a Bernabé Marcos, el evangelista. Y se conoce que Marcos no estaba acostumbrado a los trotes que llevaba San Pablo. Cuando tuvieron dificultades, cuando se presentaron esas grandes caminatas y esas grandes dificultades, en el primer viaje apostólico, Marcos se vuelve a Jerusalén. Abandona el viaje y se vuelve a Jerusalén. Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces, en el segundo viaje apostólico, Bernabé lo quiere llevar consigo a Marcos, pero Pablo dice que no, que se ha rajado en el primer viaje y llegaron a discutir hasta tal punto que, fijaos lo que hace Dios con las discusiones de los santos. Lo que consiguen es que se separan y cada uno va por su lado, con lo cual el evangelio se va extendiendo por más lugares, puesto que... Pero sin embargo, siempre Pablo tuvo en gran estima a Bernabé. Mirad cómo elogia el desinterés que tenía tanto Pablo como Bernabé viviendo de su trabajo para no ser gravoso en la predicación. Fijaos, decía la ley que el sacerdote vive del altar, luego los predicadores tenían derecho a recibir el sustento, ya que ellos daban bienes espirituales, a recibir bienes materiales. Y dice Pablo, vamos a verlo, mira, en la primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 3 al 12. Cómo ellos tenían el mismo derecho que tenían los demás, tanto Pablo como Bernabé. ¿De 3 al 12? Primera Corintios 9, 3, 12. Esta es mi respuesta a los que me critican. ¿Es que no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tengo derecho a llevar conmigo una mujer cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y hasta el mismo Pedro? No tenemos derecho nosotros a comer y a beber, puesto que estamos predicando, y a llevar una mujer como llevaban los apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefa, que les atendiese en las necesidades materiales. Sí. ¿O es que solo Bernabé y yo tenemos obligación de trabajar? ¿Cuándo se ha visto que un militar haga la guerra a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Hablo solo con criterio humano o lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Claro, no pondrás bozal al buey que trilla. Es como, es la referencia de que el sacerdote vive del altar. Sí. ¿Es que Dios se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice evidentemente por nosotros? Si se dice por nosotros, sí, se dice por nosotros, porque tanto el que labra la tierra como el que trilla el grano lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Si sembramos en vosotros bienes espirituales,
¿Es mucho que recojamos bienes materiales? Si otros usan este derecho con vosotros, ¿por qué y con más razón no podemos usarlo nosotros? Pero no hemos usado este derecho y lo hemos soportado todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. Mira, a pesar de que tenían derecho, renuncian a ese derecho, y por eso siempre procuraban trabajar para limitarse de su trabajo y no ser gravoso a los fieles. Bueno, pues digo que a pesar de esa discusión que podríamos decir de Pablo y Bernabé, como elogia después incluso al mismo Marcos, cuando San Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, que es prácticamente su testamento, está preso en Roma y va a ser ejecutado muy pronto, le dice a Timoteo que le lleve con él a Marcos porque le es muy útil para el ministerio. Está a punto de morir, seguramente le dejaría encargado de alguna misión, de alguna cuestión, porque él mismo lo dice, le era muy útil para el ministerio. Bueno, pues después de ver cómo la Iglesia, que se encontraba, podríamos decir, en la Edad de Oro, estaba fulgurante la Iglesia, como también en esta Edad de Oro había algunas sombras, y era el caso de Ananías y Safiras, este matrimonio que vendió unas posesiones, y vamos a ver. En el capítulo 5 ya, versículo del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y retuvo una parte del precio, siendo sabedora de ello también la mujer, y llevó el resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Díjole Pedro: Ananías, ¿qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendido no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué intentaste hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se apoderó de cuantos lo supieron un temor grande. Luego se levantaron los jóvenes y, envolviéndole, le llevaron y le dieron sepultura. Pasadas como 3 horas, entró su mujer, ignorante de lo sucedido, y Pedro le dirigió la palabra: dime si habéis vendido en tanto el campo. Dijo ella: sí, en tanto. Y Pedro a ella: ¿por qué os habéis concertado a intentar al Espíritu Santo? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están ya a la puerta, y ellos te llevarán a ti. Cayó al instante a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, dándole sepultura con su marido. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de cuantos oían tales cosas. Bueno, veis, pues decimos que el relato desde luego es impresionante de este matrimonio. El grave castigo pues debía contribuir a acrecentar el respeto debido a la Iglesia y mantener la disciplina. Eran dos cuestiones muy importantes. Pero fijaos cómo interpretan estos los padres los altos padres de la Iglesia, de la primitiva Iglesia. Dice que fue un castigo temporal, la muerte de Ananías y Safiras, un castigo temporal para librarles de la pena eterna. Es decir, que con la muerte expiaron su pecado. Esto nos tiene que hacer pensar y recapacitar algunas veces que no entendemos algunas muertes, pues cómo los designios de Dios son inescrutables y cómo puede tener su explicación en que la muerte puede servirnos para expiar ciertos pecados y ciertas muertes inesperadas o ciertas muertes de algunos. Fijaos los santos padres, castigo temporal para evitar una pena eterna. Bueno, el pecado de estos dos esposos no fue que vendieran o no vendieran el campo, o que se quedaran con parte o no, porque estaban libres, eran libres de poder hacerlo. Podían haber vendido o no el campo, o podían haberlo vendido y haberse quedado con una parte y haber entregado a la otra. El pecado estuvo en que mintieron. No, ellos dieron el todo, o sea, dieron una parte como si fuese todo. Y eso era una mentira que procedía de la hipocresía y de la vanagloria. ¿Por qué de la hipocresía? Pues porque intentaron pasar por generosos sin serlos. Y de la vanagloria porque acababan de tener el ejemplo de Bernabé.
que había vendido un campo y todo lo había puesto a disposición de los apóstoles. Un gran personaje, y ellos pues aparentaban ser lo mismo. Por eso es un pecado, digo, de hipocresía, que procedía de la hipocresía y de la vanagloria. Fijaos, las palabras de Pedro echándole en cara a su pecado son muy duras. Engañar al Espíritu Santo, tentarle, mentir a Dios, porque claro, tratar de engañar a los apóstoles, pues era tratar de engañar al Espíritu Santo. Y fijaos la equivalencia entre engañar al Espíritu Santo y mentir a Dios. Un claro testimonio de la divinidad del Espíritu Santo. Dios y Espíritu Santo en la misma vida. San Lucas termina diciendo que un gran temor se apoderó de toda la Iglesia. Fijaos, por primera vez encontramos el término iglesia para designar esta primitiva comunidad cristiana. Va a ser un término que en adelante va a ser usado con mucha más frecuencia, independientemente se refiera o a la Iglesia universal o a las iglesias locales que van a ir surgiendo, sobre todo a partir de la predicación de Pablo. Y de que se apoderó un gran temor de la Iglesia. Ya hablamos de lo que era este temor. Este temor no era que se apoderara un gran miedo de toda la Iglesia, sino esa especie de admiración y reverencia por lo sobrenatural, que era el temor, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo empieza a surtir efecto esa oración que habían hecho los apóstoles, esa oración en que le pedían a Dios fuerzas para predicar la palabra de Dios con libertad y sobre todo que le pedían el poder hacer signos y milagros que testificaran esa predicación. Vamos a seguir leyendo del capítulo 5, los versículos del 12 al 16. Eran muchos los milagros y prodigios que se realizaban en el pueblo por mano de los apóstoles. Estando todos reunidos en el pórtico de Salomón, nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Se agregaban al Señor cada día más creyentes, muchedumbres de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar a las calles los enfermos y ponerlos en los lechos y camilla, para que llegando Pedro, siquiera su sombra los cubriese. Y la muchedumbre concurría de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por los espíritus impuros, y todos eran curados. Muy bien, ¿veis? Bueno, digo que buena respuesta a la oración de los apóstoles. Ese derroche, podríamos decir, de milagros, pues lleva consigo que crecían más y más los creyentes en gran muchedumbre de hombres y mujeres. Esos otros que no se atrevían dice nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pues son esos judíos, quizás de alguna mejor posición, que oían con agrado a los apóstoles, pero no se atrevían a seguirnos o a dar el paso de ser cristianos por miedo a los ancianos y por miedo al Sanedrín, ya que ahora sabemos que en esa primera vez que ellos están detenidos, los que le prohíben es que hablen en nombre de Jesús, cosa que va a suceder a continuación, porque producto de todos estos signos y producto de toda esa muchedumbre que se iba convirtiendo, pues los apóstoles son nuevamente detenidos por el Senado. Vamos a verlo y seguimos en el capítulo 5, leemos ahora del versículo del 17 al 24. Con esto, levantándose el sumo sacerdote y todos los suyos de la secta de los saduceos, llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor les abrió de noche las puertas de la prisión y sacándolos los dijo: Id, presentaos en el templo y predicad al pueblo todas estas palabras de vida. Ellos obedecieron y entrando al amanecer en el templo enseñaban. Entre tanto, llegado el sumo sacerdote con los suyos, convocó el consejo, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron
a la prisión para que les llevasen. Llegados los alguaciles, no los hallaron en la prisión. Volvieron y se lo hicieron saber, diciendo: encontramos la prisión cerrada y bien asegurada, y los guardias en sus puertas, pero abriendo no encontramos dentro a nadie. Cuando el oficial del templo y los pontífices oyeron tales palabras, se quedaron perplejos respecto de ellos, pensando qué habría sido de ellos. Muy bien, ¿veis? Pues esos rápidos progresos de la Iglesia y sobre todo la estima que estaban teniendo los apóstoles entre el pueblo, pues provoca una fuerte reacción del Sanedrín, que van a tratar por todos los medios de impedir el progreso de este naciente cristianismo. Les cogen a los apóstoles y les meten en la cárcel, pues en espera de a la mañana siguiente, como solían hacer muy temprano, se reuniera el Sanedrín para decidir qué hacer con los estos. Pero durante la noche un ángel del Señor les libera milagrosamente y les dice que vuelvan al templo a predicar, cosa que hacen los apóstoles. Y por la mañana, muy de temprano, están de nuevo predicando en los pórticos del templo. A esa misma hora se reúne el Sanedrín, porque ya lo hemos comentado algunas veces, en Tierra Santa el día empieza muy pronto, a las 6 de la mañana están fuera y están funcionando. Entonces, los apóstoles, el alguacil va a buscarlos a la cárcel y le dice que aquello está todo en orden, pero que ahí no está. La sorpresa debió ser del... Pero fijaos, la sorpresa tuvo que ser enorme del Sanedrín, pero verás cuando los traen, cómo no les preguntan cómo han sido liberados, sino simplemente que qué están haciendo lo que le han prohibido. Es curioso. Bueno, vamos a seguir leyendo. Digo que todavía tan temprano, pues ya están los apóstoles predicando en el templo y el Sanedrín reunido para juzgar a los apóstoles. Leemos ahora del versículo 25 al 28. Hasta que alguien llegó diciendo: los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el prefecto fue con los alguaciles y trajo a los apóstoles, aunque sin violencia, pues temían que el pueblo los apedrease. Los hicieron entrar para que comparecieran ante el Sanedrín. El sumo sacerdote les preguntó: ¿no os prohibimos terminantemente enseñar en nombre de ese? Y sin embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Muy bien, digo que la sorpresa del Sanedrín debió ser enorme y con suma cautela, pues para no alborotar al pueblo, les traen ante el Sanedrín el oficial del templo. Y como decía, sin aludir para nada a la huida, a cómo esa huida milagrosa, cómo han podido salir de la cárcel. Yo creo que no les preguntan para que no entren en detalles, porque ellos debían saberlo. Pues se les acusa de desobedecer la orden que tenían de no predicar ya más en el nombre de Jesús. Fijaos, lo que el sumo sacerdote parece querer decir es que Jesús fue condenado en nombre de la ley y tratar de presentarle ahora inocente y a ellos culpable, pues era excitar al pueblo contra esas autoridades y con peligro de la intervención violenta de Roma. Como veis, los mismos argumentos que el mismo Caifás hace con Jesús cuando el proceso de Jesús, de la muerte de Jesús. Y fijaos, la respuesta por boca de Pedro, la respuesta de Pedro y los apóstoles, lo vemos ya, versículos del 29 al 33. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra como jefe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
Nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Sí. Sigo. El 33, sí. Ellos, enfurecidos con estas palabras, querían matarlos. Sí, sigo. Si no, y quitarle de delante. Bien. Claro, digo la respuesta tan valiente otra vez por parte de Pedro y por parte de los apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos, viene a decirle, son los culpables de la muerte de Cristo, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, constituyéndole príncipe y salvador de Israel. Bueno, pues, y además que ellos seguirían predicando su nombre, por eso, porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero además añade algo más que seguro que fue los que les hizo entrar en ese, dice, oyendo esto, rabiaban de ira y trataban de quitarlo de delante. Y ese algo más que le dicen es que también el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo testifica su predicación y la doctrina de los apóstoles. Y claro, era de presumir la reacción de tales respuestas. Dice, rabiaban de ira y trataban de quitarlos de delante. Bueno, pues vamos a ver ahora el final de este capítulo 5, cómo levantándose en el Sanedrín un doctor de la ley, pero un doctor de la ley que además tenía mucho prestigio ante el Sanedrín, pues les va a venir a poner algunas trabas con cómo se debe proceder con los apóstoles. La intervención de Gamaliel es muy interesante. Vamos a leer los versículos del 34 al 42. Pero levantándose en el consejo un fariseo de nombre Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo: varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Días pasados se levantó Teuda, diciendo que él era alguien, y se le allegaron como unos 400 hombres. Fue muerto y todos cuantos le seguían se disolvieron, quedando reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo, en los días del empadronamiento, y arrastró al pueblo en pos de sí. Mas, pereciendo él también, cuantos le seguían se dispersaron. Ahora os digo, dejad a estos hombres, dejadlos, porque si esto es consejo u obra de los hombres, se disolverá, pero si viene de Dios, no podréis disolverlo, y quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Sí, hasta el 42. Se dejaron persuadir e introduciendo luego a los apóstoles, después de azotados, les culminaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se fueron contentos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Y en el templo y en las casas no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Cristo Jesús. ¿Veis? Bueno, pues la violenta reacción del Sanedrín es calmada por Gamaliel. Es un personaje de gran autoridad, digo, que luego recibe muchos elogios de los escritos rabínicos posteriores y sobre todo en el Talmud se le elogia mucho a Gamaliel, porque este Gamaliel fue el maestro de San Pablo. Luego San Pablo tenía un buen maestro. Leer en el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 5. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre mostraron gran celo por Dios como vosotros hoy. Yo perseguía a muerte este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. ¿Veis? San Pablo, se formó en la escuela de Gamaliel. Por lo tanto, era un doctor de la ley muy tenido en cuenta por los judíos.
judíos y muy elogiado posteriormente. Por eso hay una antigua tradición cristiana que dice que se hizo cristiano, Gamaliel, pero no es fácil entenderlo precisamente por el elogio que hacen de él los escritos rabínicos. Si se hubiera convertido al cristianismo, quizás esos elogios no se hubieran dado. En los libros de María Valtorta, Sí, es al final cuando expiró Jesús, porque había tenido varios encuentros con él, siempre con un respeto y con una finura los dos, y en este momento él se convierte y se queda ciego. sí, bueno, a lo mejor fue una conversión no pública, quiero decir, Sí, porque, exacto, puede ser una conversión privada entre Gamaliel y Cristo, pudiera ser, pero no pública o no conocida, porque ya digo que los escritos rabínicos le elogian mucho, y si se hubiera convertido al cristianismo no hubiera sido fácil que tanto el Talmud como estos escritos rabínicos le elogiaran de esa manera. Bien, bueno, pues la intervención de Gamaliel está inspirada en el sentimiento de imparcialidad y de prudencia, que estaba muy de acuerdo con el carácter tolerante de Gamaliel. Fijaos, le plantea la cuestión muy sencilla. Les dice, y se acoge a hechos históricos, le dice: mirad, si estos son unos impostores, no os preocupéis, no va a pasar nada, se van a disolver. Ya pasó con Teudas y ya pasó con Judas el Galileo. Se arrastraron a gente tras de ellos, pero cuando murieron todo quedó en nada, porque eran unos embaucadores. Si estos son unos embaucadores, no os preocupéis, porque se les saldrá. Esto no llegará a nada. Pero si resulta que estos vienen para cumplir una misión de Dios, pues no les pongáis obstáculos, no sea que estemos luchando contra Dios. Es decir, que ese razonamiento de Gamaliel pues hizo al Sanedrín calmarse, y fijaos, se contentó con volver a decirles que no predicaran más el nombre de Jesucristo, pero antes, fijaos, con una lógica que es difícil de entender, se les azota. Si veis, el mismo procedimiento que usó Pilato con Jesús. En el proceso de Jesús, Pilato sale y dice: no hallo en él ningún delito, así que le azotaré y le soltaré. Pues lo mismo hacen con los apóstoles. Primero les azota y luego les ordenan otra vez de que no hablen más el nombre de Jesucristo. Fijaos, esto de la flagelación se aplicaba, estos azotes se aplicaba entre los judíos muy a menudo. San Pablo tiene experiencia de ello. San Pablo nos dice las veces y lo que tuvo que padecer y sufrir los azotes. Leedlo. Segunda de Corintios 11:24. Cinco veces recibí de los judíos los 39 latigazos. Sí. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, naufragué 3 veces. He pasado en los abismos del mar un día y una noche, incontables viajes con peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de desgracia, peligros de los paganos, peligros en la ciudad. Veis todo lo que Pablo padece y sufre precisamente por Cristo, por la predicación y por extender la palabra de esto. Dice que 5 veces ha recibido 39 latigazos. La ley decía que se daban 40, pero posteriormente los rabinos lo redujeron a 39 para no correr el riesgo de pasarse de los 40. Pero ya digo que era muy frecuente entre los estos. Y vemos cómo los apóstoles dicen: ellos se fueron contentos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Bueno, pues nos vamos a quedar hoy aquí. Decía que iba a ser un poquito más corta la charla, porque bueno, nos vamos a despedir un poquito, ¿no? Nos vamos a desear una feliz Navidad,
que el niño Dios nos colme de bendiciones para el próximo año. Nos tomaremos aunque sea un bomboncito. No tenemos más. Los que están por internet se lo podemos ofrecer virtualmente el bombón, pero mirad, esto es como las misas. No es lo mismo estar presente y comerse el bombón que verlo por la tele. Así que bueno, vamos a rezar y luego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos ojos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por el